Bienvenidos a este viaje, bienvenidos al mundo del turismo, la hostelería, los eventos, las reuniones, los destinos, esos lugares que tanto nos gustan para visitar y lo que mueve la industria del turismo detrás de todo eso que nosotros disfrutamos cuando visitamos un lugar. Y una de las ramas de la industria del turismo que es de las más requeridas y con mayor crecimiento, diría exponencial, es la rama del enoturismo, el turismo del vino en regiones como España, como en Argentina, como en California, en los Estados Unidos, el enoturismo en Chile, es una de las actividades más importantes. Para ello, hemos convocado al Senior Advisor de la OMED, la Organización Mundial de Enoturismo, en su sigla en español, a Carlos Bogeler, que tiene la gentileza enorme de estar aquí con nosotros y de compartir esta charla para todos ustedes, seguidores en Travel Posting de Mario Caira Travel. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo le va? Gusto en tenerlo en Mario Caira Travel. ¿Cómo anda? Es un placer, encantado de estar aquí, Mario. Andamos bien dentro de la situación tan especial que nos ha tocado vivir, pero bueno, la estamos intentando afrontar y superar de la mejor manera posible. Es evidente que precisamente el sector de los viajes que se promueve a través de este podcast es un sector muy afectado por la situación, pero al mismo tiempo sabemos que hay oportunidades que tenemos que ir explorando y preparándonos de cara a un futuro que esperemos que sea lo más inmediato posible, en donde podamos recuperar un poco esa normalidad y las personas puedan desplegar ese ansia de viajar que están acumulando en estos tiempos. Sí, sobre todo en un área tan específica como el enoturismo, ¿no? Donde es un turismo de sensaciones, es un turismo de experiencia en el que todos los sentidos entran a jugar, la belleza del paisaje, el recorrer la bodega, los sonidos del viñedo y después el sonido, lo organoléptico, que es lo que genera el tasting, ¿no? Del producto. ¿Qué se está pensando ya mirando positivamente para esa vuelta o para esa transición hasta lo que sería volver a lo que era la normalidad? Me encanta que hagas precisamente este apunte, porque como experto en viajes lo sabes muy bien, las tendencias del turista actual y del futuro van precisamente encaminadas hacia vivir experiencias, no limitarse únicamente a visitar lugares, que está muy bien, pero hacer una inmersión en esos lugares, en esos territorios y vivir esa experiencia. Y efectivamente el turismo del vino, el enoturismo, muy vinculado al turismo de la gastronomía, nos ofrece esas experiencias porque nos da un vínculo con el territorio que va mucho más allá de una simple visita, por muy atractiva e interesante que sea, sino que nos permite realmente profundizar en ese territorio, profundizar en sus paisajes, en su cultura expresada a través del cultivo del vino, de la gastronomía, que va íntimamente vinculada con el vino. Entonces, son toda una serie de sensaciones que es hacia donde apunta, como sabes muy bien, el turismo del presente, el turismo del futuro, con personas cada vez más inquietas en profundizar en estos aspectos de sensibilidad. Ujú, ujú. ¿Y cómo se está pensando la vuelta, ¿no? Se ve un turismo más regional, más de fronteras adentro y cada región, por ejemplo, está aquí Latinoamérica, tiene su división de la OMED, más de turismo hacia adentro y después ver cómo el argentino hace enoturismo en España o el español lo hace en Argentina o en Chile. ¿Se está pensando primero en esa escala como de lo primero lo más cercano y luego lo global? Claro, parece ser que esa es, en cierto modo, también la tendencia que estamos observando que se puede producir en todos los aspectos, en todas las variables de los productos turísticos. La cercanía ofrece seguridad. Ahora mismo hay una gran sensibilidad hacia la seguridad, en este caso seguridad sanitaria, Claro. evidentemente, ¿no? Entonces, Ujú. las personas, por un lado, se están debatiendo entre ese ansia, esa necesidad de viajar que nunca hemos perdido y que, como decía antes, quizá en estas circunstancias todavía se está acentuando más, Sí, claro. con la precaución de decir, bueno, voy a viajar a lugares que me ofrezcan determinadas garantías sanitarias o que estén relativamente próximos en caso
de que pueda experimentar algún problema Ujú, y que implique la necesidad de recibir la necesaria asistencia, etcétera. Es decir, están cambiando radicalmente los criterios de selección de destinos ujú. y es de pensar que es cierto lo que acabas de describir muy bien, que empecemos con un destino más de cercanía para gradualmente ir tomando seguridad y a medida también que la situación sanitaria a nivel global va mejorando, pues ir expandiendo los horizontes para viajar gradualmente a destinos más lejanos. Parece que esa es un poco la pauta que estamos esperando que se produzca. ¿Por qué? Cuénteme un tema de decisión personal. Usted es un hombre muy experimentado en el mundo de la industria de la hotelería, la restauración, el turismo, los viajes, y toma este desafío en esta rama especial o específica del enoturismo. ¿Cuáles son esas características que le ve a esta rama de lo que es la industria de los viajes y el turismo para ponerle el compromiso y el prestigio de toda su experiencia y toda su trayectoria, Carlos? Bueno, yo vengo con toda humildad y modestia a intentar apoyar a un equipo que ya existe, muy altamente cualificado, un gran equipo de profesionales repartidos en 7 regiones del mundo, desde Australia, China, Ujú, Rusia, por supuesto, Sudamérica, Norteamérica, Sudáfrica, es decir, 7 regiones donde hay gente muy capaz que ha decidido embarcarse en este proyecto. Yo me siento muy cómodo porque muchos de ellos ya los conozco de mi etapa en la Organización Mundial claro. del Turismo, donde ya tuvimos oportunidad de abordar iniciativas relacionadas con la gastronomía y el enoturismo. Y yo creo que ese es el factor que más me atrajo, ¿no? Cuando me sugirieron si podía apoyarles y, no sé, aportar un poco esa experiencia de unos cuantos años en diferentes áreas del turismo, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Yo diría que el principal gancho precisamente ha sido el magnífico equipo que está detrás de la OMET y que está comprometido con este proyecto, que es un proyecto realmente apasionante. Hablando con el equipo de prensa de la Global Wine Tourism Organization y de la OMET aquí en Latinoamérica, con Pablo Singerman, uno de los directivos, Buen amigo. un gran amigo, gran trabajador en el mundo del turismo, se notaba la gran pasión y justo surge esto de la pandemia, pero fue como un motor que llevó a seguir trabajando y redoblando el esfuerzo, ¿no? A bajar los brazos. Digo, ¿cómo interactúan hoy en una mesa tal vez de reunión de la OMED a nivel global? ¿Cómo es la interacción hoy de regiones donde esas regiones no se pueden visitar, donde no pueden intercambiarse, pero la virtualidad lo permite? Tal vez una región, Rusia, usted nombraba, promociona a Latinoamérica para cuando se abran los viajes, los rusos vengan a Latinoamérica, y Latinoamérica a Rusia y España a California y California a España. ¿Cómo es el trabajo de promoción global en pos de un solo objetivo, o del mismo objetivo? Bueno, justamente la misión de una organización de carácter mundial, de carácter internacional, es integrar, es buscar cooperación, es aprender de las mejores prácticas de los demás y pretender, en la medida de lo posible, implantarlas en nuestras áreas, en nuestros territorios. Y yo creo Ujú. que en eso la Organización Mundial de Enoturismo realmente nace con no solamente, como decía antes, un equipo profesional de muy alto nivel, pero también con un bagaje de experiencias que están detrás de eso, de cada uno de ellos, Ujú. con asociaciones nacionales en cada uno de los países, que lo que hacen es justamente conectar a unos con otros. Es cierto que nos ha tocado vivir un momento difícil porque estamos acostumbrados a que esa conexión se pueda hacer de manera física y que podamos desplazarnos a los lugares y no tanto de manera virtual como tenemos la obligación de hacer ahora. Ujú. Pero también es algo que hemos aprendido en el prácticamente último año, ¿no? Donde hemos visto cómo se han ido proliferando las reuniones a través de las tecnologías que han ido mejorando. Entonces yo creo que ese intercambio de experiencias de diferentes regiones del mundo, de saber cómo se están afrontando determinados retos o determinadas situaciones en este lugar
y cómo parte de esa experiencia se puede utilizar para este otro, es sin lugar a dudas uno de los activos importantes que yo creo que cualquier organización internacional puede aportar. Y obviamente la OMED no es una excepción. Yo creo que se encuentra muy bien posicionada precisamente para integrar todas esas experiencias de los 7 rincones del mundo. A ver, usted como conocedor del turismo a nivel global y como conocedor del enoturismo, hay quienes a veces me preguntan, y no, ¿para qué voy a ir a un destino donde tal vez el enoturismo sea la vedette o la opción principal, si yo no sé nada de vino, si yo no tomo alcohol, yo no... Digo, ¿es necesario o está reservado a un grupo de personas que tal vez se jacten de saber o que sepan o que sean catadores o cualquier persona puede acceder porque tiene otras ventajas el enoturismo, que no es solamente la degustación de los varietales, de las cepas, de los blends y de todo lo que se pueda encontrar en una bodega? Justamente, yo creo que es una observación magnífica, Mario. Es evidente que no estamos ante una asociación de catadores de vinos, que sean grandes expertos y que vayan precisamente a evaluar la calidad de los vinos de esa manera. Estamos hablando de una asociación que lo que pretende es promover que el turismo del vino sea un factor de atracción para visitar un determinado destino turístico. Yo creo que eso es lo más importante. Y los destinos turísticos ofrecen muchas cosas, tienen muchas variedades, tienen un paisaje excepcional, tienen un territorio digno de visitar, tienen una cultura que hay que llegar a profundizar y conocer. Y una expresión cultural, justamente, es el cultivo del vino, es la gastronomía que lo acompaña. Y no hace falta ser un gran catador, no hace falta ser un gran experto, precisamente para disfrutar de esos placeres, de visitar esos lugares y aprender. Precisamente yo creo que a través de los viajes, todos lo sabemos muy bien y tú como gran experto en viajes lo sabes perfectamente, aprendemos. Es un aprendizaje que nos enriquece muchísimo desde el punto de vista cultural, Ujú, desde el ujú, punto de vista de ser más tolerantes con los ujú. demás, aceptar nuestras diferencias, comprenderlas mejor, etcétera. Yo creo que precisamente este tipo de turismo, como cualquier otro, lo que nos da es acceso a ese aprendizaje y que poco a poco nos sirva para vivir la experiencia que antes relatábamos. Por Bien. lo tanto, no hay que ser un gran experto ni un Ujú. gran conocedor en vinos para poder disfrutar de estas visitas. Sí. Carlos, hablando de los procesos que uno conoce, se nutre, aprende los viajes, yo digo, viajar es cultura pura. Uno aprende más en un viaje que en 100 enciclopedias o que en 500 páginas de internet, ¿no? Las páginas sirven como para prepararnos y no ir vacíos de contexto, pero el estar en el lugar, el percibir la cultura, la idiosincrasia nos nutre, es algo irreemplazable, por eso queremos volver a viajar. Pero cuando uno habla de procesos, de cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo es el trabajo del vino desde el comienzo hasta el producto final. Naciones Unidas siempre pone, como las instituciones globales o supragubernamentales, parámetros de sostenibilidad, ¿no? Cómo la OMED o qué hace la OMED o cómo trabaja la OMED en estos parámetros en el turismo del vino, en el enoturismo, si se tienen en cuenta estos parámetros de sostenibilidad que tiene que ver con el ambiente o con el medio ambiente, con el trabajo del ser humano que interviene en este proceso. ¿Tiene alguna relación, tiene una mirada y trabaja sobre eso la organización? Sin duda, y tiene una relación y tiene una relación muy importante, porque hoy día no podemos plantearnos un desarrollo turístico si ese desarrollo turístico no es sostenible. Es decir, no es una cuestión de elección, voy a hacer un desarrollo turístico sostenible o no. Claro, No, claro. esa elección ya no existe. O hay un desarrollo turístico sostenible o no existe tal desarrollo turístico. De manera que partiendo de ese principio, uno de los grandes compromisos precisamente de la OMED es con la sostenibilidad, pero no únicamente sostenibilidad, que es muy importante a nivel medioambiental, también la sostenibilidad socioeconómica para garantizar que las comunidades locales de los territorios que se van a desarrollar Ujú. ven los beneficios que les va a aportar esto, ¿no? Lo que no podemos es permitirnos que haya una disfunción entre el visitante
y la comunidad local. Tiene que Mm. haber sintonía. La comunidad local tiene que sentir que efectivamente ese desarrollo turístico es una aportación positiva. Por lo tanto, también es importante la sostenibilidad desde el punto de vista socioeconómico. Y, Ujú. cómo no, también la sostenibilidad desde el punto de vista cultural. Es decir, tenemos que ser capaces de mantener nuestros valores genuinos. Y la tierra es uno de nuestros valores genuinos, ¿no? Entonces, yo creo que la sostenibilidad en esos tres planos es absolutamente consustancial con los objetivos de la Organización Mundial de Enoturismo. Y como no puede ser tampoco de otra manera, hay un compromiso claro con los objetivos de desarrollo sostenible Claro. de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es Ujú. decir, hay varios de los objetivos, concretamente, por ejemplo, el objetivo 3, que tiene que ver con la salud y el bienestar, el objetivo 4, que tiene que ver con la educación de calidad, de ahí también el papel que la academia juega dentro de la organización, el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad social y de género, el 13, que tiene que ver con el clima, algo tan importante que además en Madrid lo hemos sufrido en las últimas semanas con una Con nevada Filomena y espectacular, compañía. impresionante, el objetivo 15, que tiene que ver con los ecosistemas, y el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas. Es decir, hay toda una gama de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a los que la OMED se compromete de una manera muy clara en materia de sostenibilidad. Bien, nombró Carlos recién a la Academia de OMED, de la Organización Mundial de Enoturismo, y el tema de la formación profesional, de la capacitación, en todos estos sentidos es fundamental y es muy bueno que una institución como la que usted participa y coordina y asesora lo tenga en cuenta. ¿Qué rol cumple la academia? ¿Qué objetivos persigue? Y quiénes pueden utilizar los servicios, los cursos, los workshops impartidos por la academia? Bueno, precisamente la academia es un aspecto muy importante que distingue claramente a la OMED. Y el objetivo clave de la academia es muy claro, es convertirse en una red mundial de conocimiento y poder establecer un liderazgo reflexivo sobre el conocimiento del enoturismo, la creación de políticas públicas que proporcione asesoramiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo a los miembros de la organización y a Ujú. todas las partes interesadas. Ujú. Entonces, el objetivo fundamental de la academia es ser un canal de comunicación muy potente, trabajar en el ámbito de la innovación a través de la investigación y obviamente en la capacitación a nivel profesional, a nivel de gobiernos, de establecer sistemas de gobernanza que sean eficaces, que sean modernos, que estén adaptados a los nuevos tiempos, es estudiar, en definitiva, promover las buenas prácticas, ¿no? Y las iniciativas de negocio de esos destinos turísticos. Es Ujú. proporcionar todo ese conocimiento, crear el conocimiento y divulgarlo. El año pasado, en 2020, participamos de Fitur allí en IFEMA en Madrid, con nuestra web, tenemos la web de turismo Mario Caira Travel y nuestra plataforma de formación profesional y capacitación en comunicación y oratoria aplicada, sobre todo para mostrar la importancia de comunicar bien, porque a veces se tienen las habilidades técnicas, se tiene un gran producto, se tiene todo el desarrollo tecnológico y de infraestructura, y si no se lo comunica bien, quien va a visitar, quien va a disfrutar de ese destino o de ese tipo de turismo, de esa convención o de lo que fuera aplicado a cualquier rubro de la economía, no llega a la idea y no se optimiza ese resultado. Tal vez vayan turistas, pero tal vez en vez de ir 2 millones, pues vaya 1 millón y se pierde 1 millón en el medio o se deja de ganar 1 millón en el medio. ¿Tiene la academia de OMED el foco puesto también en cómo comunicar a los gobiernos y funcionarios de cada región la importancia de prestarle atención a esta actividad y al público en general capacitar a aquellos que brindan los servicios para que esto se maximice, para que si el potencial es mucho, se llegue y se logre ese máximo aspirado?
Sin lugar a dudas. Y además la comunicación, como sabes bien, tiene que estar de alguna manera sustentada en información, tiene que estar sustentada en datos, Mm. en analítica, en estudios, en saber exactamente que lo que estoy comunicando responde a un trabajo previo que se ha hecho para poder hacer las averiguaciones necesarias, ¿no? Y este sí, indudablemente es uno de los objetivos fundamentales. Tú como comunicador lo conoces muy bien, sabes que es la clave, la comunidad. No basta con saber las cosas, sino hay que saber difundirlas, hay que saber comunicarlas, hay que saber hacerlas comprender a los Mm. demás, ¿no? Y aceptarlas por parte de los demás. Mm. Yo creo que en términos generales el turismo muchas veces se enfrenta a dificultades de, diría, de interpretación, de comunicación, de percepción, cómo percibe la sociedad en términos generales la actividad turística. Yo creo que todavía nos enfrentamos a situaciones en las que una buena parte de esa sociedad no acaba de entender el verdadero impacto que el turismo tiene en esa sociedad, Ujú. tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y a Sí. veces se trata con una cierta superficialidad y no se llega a profundizar en el efecto multiplicador que tiene en la economía. Y eso puede ser muy peligroso, porque eso puede hacer que los gobiernos no presten la suficiente atención a una actividad de este tipo si ellos no ven que sea una actividad que la sociedad percibe como beneficiosa. Por lo Ujú. tanto, la comunicación es una de las áreas clave y es uno de los pilares fundamentales de una organización de estas características. De hecho, Carlos, los datos impartidos en Fitur en 2020 fueron contundentes. Más del 13% del Producto Bruto Interno de España lo aportaba la actividad turística, crecimiento 40 años de estar haciendo Fitur allí en IFEMA, lo que genera, lo que derrama como actividad de generación genuina de recursos, ¿no? Y cómo impactó la pandemia en esa industria que se ve afectada por la no presencialidad o el no poder compartir experiencias in situ, sino solamente por lo virtual. Eso cree que a veces es, y lo digo yo, no lo pongo en su boca, pero es estrechez mental de los políticos, los funcionarios, oportunismo electoral, o cree que nos falta a los que promovemos el turismo mostrar esta faceta, que el turismo es bienestar, es placer, es esparcimiento, es entretenimiento, pero que es riqueza económica y que eso nos hace bien a todos. Yo creo que es una combinación de elementos, Mario. Quizá tenemos que empezar mirándonos a nosotros mismos y preguntándonos si nosotros estamos siendo capaces de comunicar adecuadamente los verdaderos efectos que el turismo tiene en la sociedad. Es cierto que también a veces nos enfrentamos con situaciones, con políticos, por qué no decirlo, que están un poco sordos ante este tipo de situaciones y este tipo de planteamientos. Pero yo creo que si nosotros somos rigurosos, si nosotros realmente somos capaces de estudiar a fondo los efectos que tiene el turismo y aportamos datos y los ponemos encima de la mesa y demostramos la aportación que tiene, como decías, al PIB, la aportación que tiene al empleo, la aportación que tiene en la balanza de pagos como un factor de exportación Ujú. cuando hablamos del turismo receptor, Mm. y no digamos ya las otras aportaciones que el turismo puede tener, no ya en el campo económico, sino simplemente en el campo tan necesario hoy de entendimiento entre los pueblos, de aceptación de nuestras diferencias. Decían que cuando viajas a un destino, cuando interactúas con las personas de ese destino, se te quitan las ganas de pelear, ¿no? Ya observas ese destino con una perspectiva distinta. Entonces yo creo que todos esos son atributos que o bien no hemos sido capaces de transmitir con la Mm. suficiente fuerza, o bien no hemos tenido lamentablemente la receptividad de esos mensajes que hubiera sido deseable. Carlos, para finalizar, agradecerle su tiempo, su amabilidad, su conocimiento y que comparta con nosotros su opinión sobre este tema. Para aquellos integrantes del mundo de la industria del turismo, la hospitalidad, la hostelería, la restauración, el turismo de convenciones que nos están viendo, directivos, agentes de viaje, y también para el turista, al que le gusta viajar, que nos comparte este capítulo de Mario Caira Travel. ¿Cuál es su mirada
y sin aventurar en predicciones, ¿no?, astrológicas, pero ¿qué puede venir de aquí en adelante y cómo está viendo la vuelta parcial y moderada a lo que conocíamos como normalidad y qué se viene en el mundo del enoturismo? Bueno, yo quiero hacer algún apunte, aunque sea de optimismo, en una situación en la que Ujú, estamos viviendo, que está cambiando nuestras vidas, que está siendo una situación tremendamente difícil ujú. y donde hoy todavía a estas alturas es difícil predecir cuándo y cómo vamos a poder ir recuperando Ah, una cierta normalidad. Pero cierto es que la iremos recuperando a medida que vayan avanzando los procesos de vacunaciones, a medida que los destinos turísticos vayan asentando protocolos que ofrezcan mayores garantías en materia de salud. Es decir, poco a poco vamos a ir aprendiendo a adaptarnos a una situación, porque afortunadamente el ser humano tiene esa gran capacidad de adaptación. ujú. Entonces, yo creo que todavía el año 2021 va a ser un año difícil, va a ser un año en el que vamos a tener que seguir haciendo frente a estos desafíos, pero yo espero que ya para la temporada de verano en el hemisferio norte, de invierno en el hemisferio sur, empecemos a ver brotes verdes y empecemos a ser capaces de dar rienda suelta a eso que hemos venido acumulando durante todo este tiempo, que son los deseos de viajar, y que gradualmente el año 2022 nos pueda ir acercando a esa tan ansiada normalidad. Bien, y ahora sí, para finalizar con este mensaje con optimismo, sin salir de la realidad, ¿cómo está dividido el mapa del mundo en cuanto al mercado del enoturismo, en cuanto a las posibilidades de desarrollo y el desarrollo ya instalado? ¿Cuál es la región que hoy, que hasta la pandemia tenía más desarrollada tal vez la idea o la concreción de viajes con el aditamento del enoturismo? ¿Europa tal vez? América Latina, Argentina, Chile. ¿Cómo es el mapa mundial para los que no conocemos el todo, Sí, no? es curioso porque, lógicamente, cuando nos planteamos este análisis de qué territorios son los que han podido desarrollar más el enoturismo, nos Mm, suelen venir los estereotipos, ¿no? Y los lugares que has mencionado más conocidos. claro. Pero es sorprendente ver la cantidad de países que están apostando fuertemente por esta actividad, porque es una actividad que potencia la agricultura, es una actividad que potencia el territorio. Entonces, ciertamente Europa tiene una gran tradición, el cono sur de América Latina tiene una magnífica tradición, Norteamérica, California, Sudáfrica, Australia, Nueva Claro, Zelanda, claro. pero es sorprendente ver otros países del este europeo, por ejemplo, que conocemos menos y que están desarrollando su actividad de enoturismo. Entonces, yo diría que cada vez son más y esto es precisamente lo bonito de una organización como la Organización Mundial de No Turismo, que lo que busca es ofrecer facilidades a todos sus miembros en todas las partes del mundo que quieren explorar cada vez más y aprender de los demás, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que aprender de los demás, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos vamos a encontrar grandes sorpresas de regiones que a lo mejor no identificamos claramente con el enoturismo, pero que tienen un extraordinario potencial. Carlos, un enorme placer, un gran honor haber contado con usted en este programa de Mario Caira Travel, a través de Travel Posting, en esta iniciativa que a pesar de la pandemia hemos decidido afrontar para seguir redoblando la apuesta a esto que es nuestra forma de vida, a esto que es una pasión y a esta industria que genera riqueza, integración social, sustentabilidad y mucho más, relaciones humanas, que eso también es tan importante, que es la esencia de toda actividad del ser humano. Le mando un gran abrazo, le agradezco su tiempo y nos veremos muy pronto, seguramente en alguna feria, en alguna muestra, tal vez en lo breve virtual, pero muy probablemente estrechando y brindando con una copa de vino en algún lugar. Un gran abrazo, Carlos.
Esperemos que sea así. Muchas gracias y ha sido un verdadero placer y felicidades por el podcast. Gracias, gracias, muy amable. Y a su salud sería la frase para terminar esto, ¿no? Cheers o skål, ¿no? Como se dice, ¿no? En distintos idiomas. Vio que me preparo en la disciplina. Muy bien, muy bien, muy bien. Te mando un Perfecto. gran abrazo. Salud. Gracias, salud. Carlos Vogel es el Senior Advisor de OMED, la Organización Mundial de Enoturismo, aquí en Mario Caira Travel.